Continuando con nuestros estudios de estequiometría y una vez que ya tenemos claro cómo hacer la determinación de la fórmula mínima o empírica de un compuesto, podemos avanzar hacia la determinación de las fórmulas moleculares. Para la determinación de la fórmula molecular, además de la fórmula empírica, debemos conocer cuál es la masa molar del compuesto que estamos analizando. La relación entre fórmula empírica y fórmula molecular es un número entero de 1 hasta infinito. Así como para obtener la fórmula molecular debemos multiplicar la fórmula empírica por un factor n. Este factor n es la relación entre el peso molecular y el peso de la fórmula empírica y es un número entero que va de 1 hasta infinito, como dijimos anteriormente. Por ejemplo, en el video anterior, cuando estuvimos estudiando la fórmula empírica, se determinó que la glucosa tiene una fórmula empírica igual a CH2O. Posteriormente, con un experimento, nosotros podemos obtener su peso molecular, el cual es aproximadamente de 180 unidades de masa atómica. Con esta información nos piden que determinemos la fórmula molecular de la glucosa. Como dijimos antes, el peso molecular sobre el peso de la fórmula empírica nos va a dar el factor n, el cual nosotros vamos a utilizar para multiplicar por la fórmula empírica y de esta forma obtener la fórmula molecular. Entonces, tenemos que n va a ser igual a 180 unidades de masa atómica sobre 30.03 unidades de masa atómica, que es el peso de la fórmula empírica correspondiente a 12 unidades de masa atómica del carbono, 16 del oxígeno y 2 del hidrógeno. Esto nos da una relación de 6 unidades de masa atómica. Este número 6 lo vamos a multiplicar por nuestra fórmula empírica y esto nos va a dar la fórmula molecular. Entonces, la fórmula molecular va a ser igual a 6 por CH2O. Luego la fórmula molecular de la glucosa va a ser igual a C6H12O6. Recordemos que este número, este factor, va a multiplicar también los subíndices. Y de esta forma damos respuesta a lo que nos están preguntando en el ejercicio. Un aspecto que es importante tener en cuenta cuando estamos analizando estas composiciones de las fórmulas moleculares de los compuestos es que muchas veces vamos a tener los mismos elementos que se van a combinar en diferentes proporciones y por ende creando diferentes compuestos. Esto se explica con la ley de proporciones múltiples, que nos indica que cuando dos elementos A y B forman más de un compuesto, la proporción de las masas del elemento B que se combinan con una masa del elemento A de cada uno de los compuestos puede expresarse en números enteros pequeños. De esta forma, cuando nosotros vemos compuestos que se generan con combinaciones de carbono y oxígeno, como el que vemos en la gráfica, podemos ver que la relación en estos casos viene siendo 1,2, en el caso de la formación del CO y del CO2. Ese mismo tipo de situación lo vemos, por ejemplo, en el agua y el peróxido, cuando comparamos el agua y el peróxido de hidrógeno, donde vamos a tener también una relación 1,2 en masa de hidrógeno y oxígeno cuando se producen estas combinaciones. En este ejemplo podemos ver la aplicación práctica de la ley de las proporciones múltiples. En este ejercicio nos piden hacer la relación de masas, obtener la relación de masas de oxígeno cuando combinamos nitrógeno en estos dos compuestos. Para este caso, pues la estrategia sería simplemente hacer la comparación entre ambos compuestos, pero para esto necesitamos que tengamos la misma cantidad de nitrógeno para poder comparar la cantidad de oxígeno. Entonces tenemos N2O3 y NO. Como vemos, aquí tengo dos nitrógenos, acá tengo uno. En este caso, pues lo más fácil es multiplicar esto por 2. Se podría dividir esto entre 2 para que quedara nitrógeno 1, pero entonces le quedaría el oxígeno con 3 medios.
Esto se puede hacer, pero en general tratamos de evitarlo porque esto nos va a generar un cálculo un poco más complejo. Si lo dejamos aquí, simplemente multiplicamos 2 por el NO, vamos a obtener números enteros y eso pues hará nuestro cálculo mucho más fácil. Entonces, cuando nos están pidiendo la relación de oxígeno, pues simplemente vamos a comparar ambos compuestos. 2 por NO. Y esto pues nos va a dar aquí, en este caso, que tengo 3 oxígenos por cada 2 nitrógenos y en este caso tengo 2 oxígenos por cada 2 nitrógenos. 2 nitrógenos y 2 nitrógenos se cancelan y me quedaría que tengo 3 oxígenos sobre 2 oxígenos y esto me daría una relación simplemente de 3 medios, que sería la respuesta a la pregunta que nos están haciendo. Además de obtener las fórmulas empíricas y moleculares, una vez que conocemos las fórmulas químicas o fórmulas moleculares de los diferentes compuestos, nosotros podemos realizar una serie de cálculos con ellos. Por ejemplo, nosotros podríamos determinar cuál es la masa de clorato de potasio que tendría 40 gramos de oxígeno. Para esto, pues la técnica sería determinar a partir de la masa de oxígeno, que es la información que nos están dando, obtendríamos los moles de oxígeno que tendríamos en esos 40 gramos. Eso lo relacionaríamos con las moles de oxígeno que se encuentran en el clorato de potasio y con eso obtendríamos la masa del clorato de potasio. Entonces, vamos a partir de la información que conocemos y esa es que tenemos 40 gramos de oxígeno. Los cálculos en química los debemos hacer a nivel molar, entonces debemos convertir estos gramos en moles. Para eso utilizamos la relación que un mol de oxígeno equivale a 16 gramos de oxígeno. Ahora, veamos la relación de moles de oxígeno que tenemos en el clorato. Entonces decimos que en un mol del clorato de potasio tenemos 3 moles de oxígeno. Ahora que ya tenemos los moles del clorato de potasio, podemos obtener la masa de clorato de potasio. Entonces decimos que un mol de clorato de potasio corresponde a 122.6 gramos de clorato de potasio. Gramos de oxígeno con gramos de oxígeno se eliminan, moles de oxígeno con moles de oxígeno, moles de clorato con moles de clorato y nos quedarían los gramos de clorato. Haciendo el cálculo, esto nos da un valor de 102 gramos de el clorato de potasio, que es lo que nos está pidiendo. Entonces, en 102 gramos de clorato de potasio vamos a tener 40 gramos de oxígeno. De igual manera hacemos si nos preguntan qué masa de cromo hay en 35.8 gramos del dicromato de amonio. En este caso, pues conocemos la masa del dicromato de amonio. Esto lo puedo convertir en los moles del dicromato de amonio. Esto lo puedo relacionar con la cantidad de moles del cromo que existen en este compuesto. Y una vez que tengo los moles de cromo, puedo obtener la masa de cromo. Siempre que estamos resolviendo estos ejercicios es importante que no perdamos de vista la información que nos dan y la información que nos piden. A partir de eso podemos diseñar cuál es el camino para llegar desde lo que nos dan hasta lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué información nos están dando? Que tengo 35.8 gramos de dicromato de amonio. ¿Ok? Debo llegar a la masa de cromo que tengo en esta fórmula. Sin embargo, en la fórmula yo lo que sé es que en un mol del dicromato de amonio tengo 2 moles de cromo. Luego debo convertir estos gramos en moles.
Entonces, un mol del dicromato de amonio, voy a escribir así para no escribir tanto, se corresponde a 252 gramos del dicromato de amonio. Con esto ya lo convierto, hago la equivalencia de gramos de dicromato de amonio a moles de dicromato de amonio. Ahora, como ya analizamos antes, un mol de este dicromato de amonio tiene 2 moles de átomos de cromo. Y ahora podemos hacer la relación mol-gramos, que es lo que nos están pidiendo. Me están pidiendo masa. Entonces, un mol de cromo es equivalente a 52 gramos de cromo. De este modo, nosotros eliminamos las unidades que son similares y nos quedan gramos de cromo. Haciendo el cálculo, esto nos corresponde a 14,8 gramos de cromo. Esto se puede hacer por partes. Podrían primero obtener las moles del dicromato y una vez hecho ese cálculo podríamos hacer primero este cálculo, luego con el resultado hacer el siguiente cálculo y luego con este resultado hacer el siguiente cálculo. Pero recuerden, cada vez que hacemos un cálculo estamos introduciendo un error en la medida. Entonces lo mejor es utilizar los factores de conversión y estos factores unitarios para hacer el cálculo en un solo paso, y de este modo vamos a disminuir la posibilidad de error. Otra ventaja que tiene esta metodología es que ustedes pueden ir viendo enseguida si están cometiendo algún error, porque aquí pueden ver que las unidades que ustedes quieren eliminar deben quedar una en el numerador y el otro en el denominador para que se cancelen. De lo contrario, se estarían multiplicando. Este ejemplo es interesante porque les permite hacer cálculos que ustedes pueden utilizar en la eventualidad de que tuvieran que sustituir un reactivo por otro, pero que deba tener la misma cantidad de uno de los átomos. En este caso nos están preguntando qué masa de dióxido de azufre, SO2, contendría la misma masa de oxígeno que 33,7 gramos de pentóxido arsénico. En este caso estoy tratando de sustituir el azufre por el pentóxido de arsénico. Entonces, en este caso, pues debo partir de la información que me están dando, que son los gramos del pentóxido de arsénico. Esto, nuevamente, aplico el método mol y lo convierto en moles de pentóxido de arsénico. A partir de estos moles puedo determinar cuántos moles de oxígeno tiene la muestra. Estos moles de oxígeno que tengo de este compuesto puedo relacionarlo con los moles de oxígeno que tengo en el SO2. Y esto, ya una vez que lo tengo en moles, lo puedo convertir en masa, o sea, en gramos de SO2. Entonces, partimos de lo que conocemos. Nos están diciendo que tengo 37,7 gramos de el pentóxido. Lo convierto a moles. Un mol del pentóxido tiene un peso de 229,8 gramos del pentóxido. En un mol de este pentóxido tengo 5 moles de oxígeno. Y con esto pues llego a los oxígenos, que al final es lo que estoy tratando de relacionar. Ahora, cuando nosotros vemos el SO2, que es lo que nos piden que relacionemos, vemos que en un mol de SO2 tengo 2 moles de átomos de oxígeno. Esta es la fórmula. Y luego puedo ver que en un mol de SO2 esto es equivalente a
64.1 gramos de SO2. Y esto nos daría un total de 23.5 gramos de SO2. Lo que significa que en 23.5 gramos de SO2 tengo la misma cantidad de oxígeno que en 33.7 gramos del pentóxido de arsénico. En un ejercicio similar nos preguntan qué masa de cloruro de calcio contiene el mismo número de iones cloruro que 48.6 gramos de cloruro de sodio. En este caso, pues vamos a aplicar el mismo método mol y vamos a obtener a partir de la masa del cloruro de sodio, lo convertimos en mol, hacemos la relación de moles de iones cloruro, eso lo relacionamos con los moles del cloruro de calcio y a partir de eso vamos a obtener la masa que tenemos de cloruro de calcio. Como siempre, partimos de lo que conocemos. En este caso sabemos que tenemos 48.6 gramos de cloruro de sodio. Lo convertimos en moles. Un mol de NaCl es equivalente a 58.4 gramos de NaCl. Ya lo tenemos en moles, ahora puedo relacionar la cantidad de moles que tengo cloruro de sodio con los iones cloruro que contiene. Entonces, en un mol de NaCl, obviamente tengo un mol de iones cloruro. Ya tengo los moles de cloruro que tengo en un mol de cloruro de sodio. Ahora puedo relacionar estos moles de cloruro con los moles de cloruro que tengo en el cloruro de calcio. Y entonces aquí simplemente decimos que en un mol del cloruro de calcio tenemos 2 moles de iones cloruro. Y podemos hacer la conversión de moles a gramos haciendo la equivalencia de que un mol de KCl2 corresponde a 111 gramos de KCl2. Y eso nos daría un total de 46.2 gramos de cloruro de calcio. Entonces, en 46.2 gramos de cloruro de calcio vamos a tener la misma cantidad de iones cloruro que en 48.6 gramos de cloruro de sodio, que es lo que nos están preguntando. En otro ejemplo nos dicen, en una reacción se necesita sulfato de calcio anhidro, KSO4, pero solo se dispone de hidrato de calcio con una composición desconocida. Nos dicen, en primer lugar, calentamos 67.5 gramos de hidrato disponible hasta eliminar toda el agua. La masa de sulfato de calcio anhidro resultante es de 53.4 gramos. Y con esta información nos piden cuál es la fórmula del hidrato y cuál es su masa fórmula. En primer lugar, debemos determinar cuál es la cantidad en gramos de agua que tenemos en el sulfato hidratado. Para esto, vamos a restar el valor de los gramos de agua. Viene de la resta de estos dos valores. 67.5 gramos, que es el hidrato, menos 53.4 gramos, que es el anhidro resultante, por ende el agua que se perdió, pues el agua que estaba contenida en esta sustancia. Y eso nos va a dar un total de 14.1 gramos de agua. Entonces, nos están pidiendo cuánto es el valor de X. X viene siendo la cantidad de moles de agua que hay por moles del sulfato. Entonces, partimos de la información que tenemos de ambos.
los moles de agua, pues los obtenemos a partir de los gramos de agua y los moles del sulfato a partir de los moles del sulfato, que serían estos. Entonces tenemos 14.1 gramos de agua que están relacionados con 53 gramos de el sulfato. Debemos convertir todo a moles. Lo hacemos aquí en 2 pasos. Entonces tengo primero que 18 gramos de agua hacen relación a 1 mol de agua, ¿no? Y con esto me quedan moles de agua. Y aquí, para convertir los gramos del sulfato en moles del sulfato, entonces decimos que 1 mol del sulfato equivale a 136.2 gramos del sulfato, y esto nos va a dar la relación gramos con gramos, y nos va a quedar moles de agua sobre mol del sulfato, y en este caso sería 2 sobre 1, pues el 1 no se escribe. Entonces la fórmula del sulfato pues va a tener una relación 1,2, o sea que va a ser QSO4, que es 1 mol, va a tener 2 moles de agua. Y con eso obtenemos la fórmula del hidrato. ¿Cuál es la masa fórmula? Pues la masa fórmula debemos multiplicar el número de moles por la fórmula de cada uno. Entonces tengo 1 por QSO4 más 2 por H2O. ¿Ok? Entonces, como nos están pidiendo masa fórmula, debo multiplicar 1 por la masa de este sulfato y 2 por la cantidad de agua. Entonces, esto sería igual a la masa fórmula del sulfato de calcio, sería 136.2 gramos por mol más 18 gramos por mol del agua. Y esto nos daría un total de 172.2 gramos por mol, que sería la masa fórmula de este sulfato. En la segunda parte del ejercicio nos están preguntando, suponga que necesite una cantidad de hidratos suficiente para obtener 95.5 gramos de sulfato de calcio después del calentamiento. ¿Cuántos gramos de hidrato debe pesar? Teniendo en cuenta pues que en cada mol de sulfato de calcio hidratado tengo 1 mol de sulfato de calcio, entonces puedo hacer la relación en peso, ¿no? Teniendo en cuenta los gramos, pues la relación es 1:1. Entonces, esto sería 1 mol de el sulfato de calcio tiene 1 mol del sulfato de calcio anhidro. Esto es equivalente a decir el peso que tendría 1 mol de sulfato de calcio dihidratado es equivalente a 172.2 gramos de sulfato de calcio dihidratado, y 1 mol del sulfato de calcio es equivalente a 136.2 gramos de el sulfato de calcio deshidratado. Entonces, como nos están pidiendo cuántos gramos de hidratos debo pesar, pues parto de la información que me están dando. 95.5 gramos de el sulfato de calcio que estoy buscando por 172.2 gramos del sulfato de calcio dihidratado, que corresponde a 136.2 gramos del sulfato de calcio.
y esto nos daría un valor de 121 gramos de el sulfato de calcio dihidratado. ¿Okay? Entonces debemos pesar 121 gramos del dihidrato para tener suficiente hidrato que me dé 95.5 gramos. Uno de los cálculos importantes que realizan los químicos es la determinación de la pureza de muestras. Esto es porque la mayoría de las sustancias que se utilizan como reactivos o que se obtienen de una síntesis no son 100% puras. Cuando se habla del porcentaje de pureza, esto hace relación al porcentaje en masa de una sustancia específica en una muestra impura. Si en una reacción o en un trabajo cualquiera se va a utilizar una sustancia impura, se debe tomar en cuenta el porcentaje de pureza. Las impurezas algunas veces son adicionadas a propósito en las sustancias. Por ejemplo, en la sal de mesa se añaden pequeñas cantidades de yoduro de potasio y esto se hace con el fin de evitar el bocio. Y eso también, el bocio, que es un problema de las glándulas tiroides que se produce cuando hay una deficiencia de yodo. Y muchas de estas sales que se encuentran en el agua mineral le dan un sabor mucho más agradable que si, por ejemplo, tuviéramos agua 100% pura. Entonces, no, las impurezas no son siempre algo malo. Esto lo podemos poner en práctica con el siguiente ejercicio. Entonces, nos están preguntando cuál es la masa de hidróxido y de impureza que hay en 45.2 gramos de hidróxido de sodio a 98.2% de pureza. Cuando nosotros hablamos de 98.2% de pureza, lo que estamos diciendo es que tengo 98.2 gramos de hidróxido de sodio por cada 100 gramos de muestra. De igual manera, voy a tener 1.8 gramos de impureza por cada 100 gramos de muestra. Como estamos relacionando a 100 gramos de muestra, pues puedo también decir que por cada 98.2 gramos de hidróxido de sodio voy a tener 1.8 gramos de impureza. Entonces esta es la información que nosotros podemos obtener a partir del dato de que tengo 98.2% de pureza. A partir de esto, nosotros podemos ahora hacer la relación que nos permita llegar a la respuesta de la pregunta que nos hace. Entonces parto de lo que conozco. Tengo 45.2 gramos de muestra, ¿no?, que es la que tiene 98.2% de pureza, el hidróxido de sodio, por, ahora me están preguntando cuántos gramos de sodio tengo aquí. Entonces utilizo esta relación. Entonces, por cada 100 gramos de muestra, tengo 98.2 gramos de el hidróxido de sodio. Y esto me da un valor de 44.4 gramos de hidróxido de sodio. En el caso de las impurezas, tengo 45.2 gramos de muestra por, ya dijimos que por cada 100 gramos de muestra tengo 1.8 gramos de impureza. Gramos de impureza se van, me quedan los gramos de muestra por cada muestra se van, me quedan los gramos de impureza y eso sería igual a 0,81 gramos de impureza. Y con esto doy respuesta a lo que me están preguntando en el ejercicio. Con lo que hemos aprendido hasta hoy, ustedes pueden realizar en su casa los siguientes ejercicios.